Bien, vamos a ver ahora dentro del contexto de proyectos de inversión de residuos sólidos la parte de identificación, ¿no? Cabe destacar que este gráfico es parte del instructivo para formular y evaluar del MEF, ¿no? Entonces este es un tema que lo hemos seleccionado porque nos da una buena idea, ¿no? A la izquierda tenemos la situación negativa, la necesidad insatisfecha, lo que da origen a una brecha, ¿no? Entonces, la brecha de servicios residuos sólidos se expresa como material o residuos sólidos no dispuestos adecuadamente. También se puede expresar como personas no atendidas adecuadamente, ¿no? Población no adecuadamente atendida. Y esto ocurre porque, en muchos casos, porque no hay relleno sanitario, o en otros casos porque aún habiendo relleno sanitario la gente no es bien atendida, porque puede faltar carros, faltar gente, faltar combustible, ¿no? Hay muchas razones por las cuales se hacen proyectos, ¿no? Pero normalmente los proyectos de residuos sólidos, en especial en la ciudad del interior del país, son integrales porque no tenemos el componente de disposición final, es decir, el relleno sanitario, ¿no? Entonces, al inicio del proyecto de inversión lo que tenemos que hacer es básicamente la identificación, ¿no? Es decir, ya hay la necesidad satisfecha, está la brecha, entonces yo identifico, ¿no? Pero la identificación es un tema sistemático que debe transcurrir sobre una base geográfica, ¿no? Si yo tengo la provincia X en el departamento Y de Perú, por lo tanto yo identifico, ¿no? El problema es en la provincia tal, que tiene 50.000 habitantes, ¿no? Entonces es un problema muy específico, ¿no? Inicialmente vamos a trabajar en el distrito cercado, como hemos visto en otros aspectos de esa provincia, ¿no? Entonces yo identifico los aspectos de territorio, es decir, cuál va a ser el área de influencia, cuál es el área de estudio, es un tema distinto, por eso lo englobamos en un concepto denominado territorio que vamos a ver, cuál es la población afectada, ¿no? En algunos casos en donde no hay un relleno sanitario, la población afectada básicamente es todo el distrito, ¿no? Hablemos de 50.000 habitantes, los 50.000 supongamos que son urbanos, los 50.000. ¿Cuál es la unidad productora? Entonces, la unidad productora es el sistema de gestión de residuos sólidos, ¿no? El sistema de limpieza pública de gestión de residuos sólidos, ¿no? Vamos a ver en qué nivel está, de repente falta repotenciar, mejorarla, y de repente solo falta el relleno, ¿no? Es un tema del análisis, ¿no? Entonces vamos a ver qué procesos tiene, qué factores de producción hay, qué subprocesos hay, ¿no? Y cuál es vamos a posteriormente, ¿no? Ahora posteriormente vamos a estimar la oferta a partir de la unidad productora, ¿no? Y esto en comparación con la demanda, que pudiera ser de generación de residuos sólidos, que es parte de otro módulo, ¿no? Y también podemos tener otros agentes que se involucran, que pueden ser los recicladores, pueden ser vecinos cercanos a donde pensemos hacer nuestra disposición final, etcétera, ¿no? Para eso vemos también el concepto de territorio, ¿no? Bien, bueno, tengo en la siguiente lámina los ejes del diagnóstico al lado izquierdo, y al lado derecho tengo una explicación de por qué siempre, sistemáticamente, cada cierto periodo de tiempo vamos a necesitar un proyecto de inversión, ¿no? Bien, entre los ejes del diagnóstico, como se ve en forma gráfica, es una imagen extraída también de la guía de InvierteP, ¿no? Tenemos la unidad productora, si ustedes ven la unidad productora, y hay una oferta alternativa excepcionalmente, ¿no? Que ofrece sus servicios. ¿A quién ofrece los servicios? A la población afectada, ¿no? A la población que necesite el servicio. Puede ser que lo ofrezca deficientemente, puede ser que ofrezca un componente no lo ofrezca, qué sé yo, pero la población consume los servicios. Y la unidad productora ofrece los servicios, la población afectada los consume, ¿no? Para ciertos temas y ciertos proyectos que vamos a ver en algunas ciudades, vamos a hacer una ingeniería completa, es decir, vamos a ofrecer una unidad productora repotenciada completa, que es lo que ustedes deberían ofrecer cuando se hace el proyecto, ¿no? Todo esto funciona en un territorio. Es decir, si yo estoy, no sé, en Tingo María, no voy a ofrecer algo para Cusco, yo ofrezco para el territorio de Tingo María dentro de el área de influencia, ¿no? Dentro del área de influencia voy a tener que estudiar, voy a tener que ver qué hay, qué cosas afectan, qué quién interviene, ¿no? Y para eso hay otros, el concepto de otros involucrados, ¿no? Si yo hago un relleno sanitario para una ciudad, pero cerca de una comunidad donde tiene sus lagunas, qué sé yo, ellos son involucrados, obviamente van a protestar, pero nosotros tenemos que tener precaución con eso, ¿no? A la derecha vemos
un funcionamiento de la capacidad de producción en el tiempo, ¿no? Normalmente a lo largo del tiempo la capacidad de producción decae. ¿Por qué decae? Porque todo lo que es equipamiento, llámense carros, en algún momento en barrio puede ser escobas, uniformes, ¿no? Camioncitos de recojo, etcétera, todo se desgasta, todo tiene un tiempo final, tiene un valor contable, ¿no? Los vehículos tienen 4 años y se va deteriorando. Entonces lo que tenemos es que también en nuestras ciudades del Perú va disminuyendo la capacidad de producción, ¿no? Entonces a lo largo del tiempo, por ejemplo, yo tengo acá un diseño en el 2017, diseño 80, 8 compactadores de 10 toneladas, pero en el año 2020 ya tengo 68, que básicamente es porque, ¿no? Haciendo una teorización, unidades cargan 85%. ¿Por qué? Porque no le dieron mantenimiento, porque los muelles se gastaron, etcétera, ¿no? Por un simple desgaste natural, la oferta en un tiempo T futuro va a ser un poco menor y de vez en cuando va a dar origen a un proyecto de inversión, ¿no? Existen ocasiones en las cuales esto no va a dar origen a un proyecto de inversión, sino a una inversión tipo IOARR, que vamos a verla después, que es una pequeña optimización o una rehabilitación o repotenciación de carros. Pero normalmente cuando ya el gap, la brecha es muy grande, o sea, la distancia que vemos entre lo ofertado y lo de diseño es muy grande, merece un proyecto de inversión y a eso nos abocamos ahora. Dentro de la identificación de un proyecto de inversión yo tengo el concepto de territorio, ¿no? Bien, cuando yo hablo de territorio hablo de algo más grande que es una ciudad propiamente dicha, ¿no? Si ustedes ven el pequeño recuadro, ¿no? Esta es una imagen adaptada obviamente de nuestra guía, que es la guía de formulación y evaluación de Invierte PE. Tengo que el recuadro, el área rectangular, es mi ciudad, digámoslo así, es el área de influencia, ¿no? Es decir, todos los pobladores de la ciudad van a ser atendidos por el proyecto, correcto, magnífico. Pero yo no estudio solamente el área de influencia. El área de estudio, tal como se ve acá, en celeste, o un fondito celeste, es toda el área. Es el área por donde transcurre, donde está mi infraestructura de disposición final, es decir, mis operaciones de relleno sanitario. ¿No? Ustedes pueden ver ahí la infraestructura. Pueden ver de repente unas pequeñas celdas, puede haber un sitio de reciclaje, un sitio de compost. Entonces, el área de estudio es todo esto. ¿Qué significa la zona celeste? La zona celeste significa el área donde yo voy a tener que darle un estudio, una revisión, ver qué actores hay, ¿no? De repente hay por ahí una pequeña comunidad, una pequeña población a la cual yo no la voy a atender, pero sí va a influenciar, van a protestar. De repente hay algunas parcelas agrícolas, puede haber unas granjas, ¿no? A una distancia cercana. Entonces tenemos que aplicar para la selección de sitio, ¿no? Que es otro tema distinto, que vamos a ver después, los criterios, pero básicamente yo tengo que considerar que mi área de estudio es todo esto. Puede ser que haya un río, entonces vamos a ver a qué distancia está, si hay acuíferos, etcétera, ¿no? Entonces siempre tenemos esta afirmación, ¿no? El área de estudio siempre es mayor que el área de influencia. Eventualmente podrían ser iguales en algún tipo de proyecto distinto, pero en este proyecto que involucra rellenos sanitarios que están fuera de la ciudad, ¿no? A veces a 5, 10, 15 kilómetros, entonces hay un tema, un concepto grande y el denominado territorio. Yo no puedo dejar de lado el concepto de territorio. ¿Por qué? Porque si yo dejo de lado el concepto de territorio, más adelante puedo tener problemas técnicos, de repente hay acuíferos por ahí, no estudié el territorio a 500 metros, para lo cual hay estudios técnicos, o puedo tener problemas sociales, si no consideré una pequeña comunidad que está cerca al relleno, o de repente problemas técnicos más grandes, ¿no? Digamos, estar cerca a un río, si yo me centro solamente en mi ciudad, en mi área de influencia, no lo voy a ver, ¿no? Entonces, siempre recuerden el territorio, porque este es un proyecto que requiere infraestructura de disposición final, que si ustedes lo ven a profundidad, el relleno sanitario va a generar lixiviados, ¿no? Que van a necesitar tratamiento o algún método de tratamiento y va a generar incluso gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces siempre debemos considerar lo que es el concepto de territorio en forma integral, ¿no? En forma sistémica. Bien, vamos a ver ahora el concepto de unidad productora, ¿no?
Para el tema que nos compete, para los proyectos de inversión que nos competen en la unidad productora, es el sistema de gestión integral de residuos sólidos, o sistema de limpieza pública, o limpieza pública, ¿no? Puede tener muchos nombres, ¿no? Entonces, la base del sistema es, o el fondo, el objetivo del sistema es que todos los residuos que son generados en una ciudad cualquiera sean adecuadamente dispuestos, ¿no? Entonces, residuos adecuadamente dispuestos significa toda una serie de procesos que podríamos dividirlo en subsistemas, ¿no? Para una mejor comprensión, que van a tener como fin último la disposición final y excepcionalmente también como fin último eh, ser derivados hacia a una economía circular, ¿no? Es decir, yo hagamos un imaginario, ¿no? Recolecto 2000 botellas de PET y esos no van a ir a la disposición final, sino van a ir a un sitio de tratamiento, ¿no? Entonces, ¿están adecuadamente dispuestos? Sí, porque van a ser empacados y vendidos. Entonces, no podríamos decir que no están adecuadamente dispuestos, están adecuadamente dispuestos, ¿no? Como vamos a ver más adelante, ¿no? Y tenemos de repente también residuos ya no utilizables, ¿no? No reaprovechables en ningún momento, entonces lo disponemos en un relleno sanitario, ¿no? Y el circuito que se ve acá, que es una imagen, bueno, conocida en internet, que circula en redes, es generación, almacenamiento, barrido y limpieza, recolección y transporte, transferencia y disposición final, ¿no? Obsérvese acá que si bien es cierto que yo tengo en el círculo verde un circuito, ese circuito no es equivalente en capacidad de producción, en oferta de tonelaje de producción, ¿no? Es decir, no es cierto que yo todo lo que genere lo almacene, ¿no? No es así, ¿no? Lo que es cierto es lo que yo genero lo hago disponer, que es diferente, ¿no? Porque almacenamiento consideramos a los pequeños contenedores de 50 litros que hay en los parques, en algunas calles, y eventualmente, excepcionalmente, contenedores que hay en algunos mercados, sitios de grandes acumulaciones, ¿no? Pero bueno, vamos a ver eso y vamos a tratar de desagregar el sistema para una mejor comprensión y luego podemos tomar la decisión de hacer una sola unidad productora, pero con una comprensión plena del sistema, que es el objetivo, ¿no? Entonces, yo planteo acá la división del sistema de gestión integral de residuos sólidos en hasta 3 subsistemas, ¿no? Para solamente con fines de comprensión, ustedes nuevamente pueden decidir, una vez que comprenden todo el tema, hacer una sola unidad productora, ¿no? Entonces nosotros inicialmente planteamos la división del sistema de gestión integral en hasta 3 subsistemas, pues, que significa que podríamos tener uno solo que abarque los 3, 2 sistemas o 3 subsistemas, perdón, ¿no? Entonces, esa es la idea, la comprensión de lo que es el proceso de gestión de residuos sólidos para poder hacer un buen diseño, un buen planteamiento y plantear las cosas con lógica y tal como corresponde, ¿no? Porque si no comprendemos bien el tema, lo que va a pasar es que usted diga, bueno, produzco 80 toneladas, voy a comprar contenedores para las 80 toneladas. Eso no es cierto, porque un tema óptimo también de recolección es a través de casas, porque recuerden que la ley nos indica que debemos entregar desde las casas en forma segregada. Es el objetivo último de la ley. ¿Para qué? Para poder cumplir los principios de la misma ley 1278 que nos habla de economía circular, en los cuales en el punto 3, cuando hago recolección y transporte, yo probablemente me dirija con las bolsas azules, digamos, de temas reciclables hacia la planta de tratamiento y con las negras hacia la disposición final, ¿no? Y para eso no necesito contenerizar todo, es decir, tener contenedores para el 100%, de repente para algunos sitios críticos nada más, ¿cierto? Bien, ahora tenemos a la vista la unidad productora denominada Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos, ¿no? El sistema puede involucrar hasta 3 subsistemas, como le digo, es un planteamiento teórico que tiene la intención de contribuir a una mejor comprensión de lo que es el sistema de gestión integral de residuos sólidos, ¿no? Y ustedes ven ahí 3 sistemas, una terna de sistemas en los cuales la recolección se alimenta de lo que es barrido, la recolección alimenta lo que es valorización. No hay mucha relación entre barrido y valorización en realidad, salvo por el hecho de que cuando las personas barren también muchas veces recolectan residuos segregables, ¿no? Podría haber una pequeña relación, pero en esencia
los subsistemas bajo un tema muy conceptual, muy teórico. Son tres, ¿no? Es recolección de residuos sólidos, barrido de calles y valorización. Tengamos en cuenta de que la recolección de residuos sólidos se financia, o mejor dicho, la operación y mantenimiento, con un tipo de arbitrios, y el barrido de calles se financia con otro tipo de arbitrios. Entonces de ahí parte la necesidad. ¿Por qué? Porque son subsistemas distintos. A pesar de lo que la ley dice, cuando ya nosotros vamos a hacer la operación neta, hay que darnos cuenta de que la recolección básicamente la demanda la población, ¿no? Yo vecino genero mis residuos sólidos y pido que lo recojan, es una brecha. Cuando hablamos de barrido es diferente. Entonces la recolección la medimos en kilogramos o toneladas por día, toneladas por mes, o como se quiera, unidades de peso por tiempo. En cambio, si ustedes analizan un poco el tema de barrido es metros lineales barridos, ¿no? ¿Por qué? Porque a la final una calle se llena de polvo siempre, ¿no? Por más que no quiera, es un tema normal que una calle se llene de polvo, pequeñísimos residuos sólidos que la gente no, a veces por un tema cultural, por un tema de descuido, están por ahí. Entonces se necesita el barrido calle, y el barrido calle se mide en metros lineales, ¿no? Y la valorización podríamos conceptuarla haciendo un desagregado, como repito, un desagregado teórico que va a ayudar a la comprensión. Más adelante podemos nuevamente englobar, nosotros somos los diseñadores, podemos nuevamente rediseñar. La valorización es un tema de cuyo input básicamente es residuos sólidos recolectados segregados, ¿no? Segregados, ¿no? Yo tengo una bolsa una bolsa azul, perdón, con botella de plástico. En un momento de la recolección lo pasa a valorización. El de valorización lo que hace es comprimirlo, ¿no? Digamos en un centro de acopio, con una prensa hidráulica, y ya eso está valorizado, ¿no? ¿Por qué? Porque 200 botellas de PET, por poner un ejemplo, ya comprimidas con una prensa hidráulica, tienen un valor diferente a 200 botellas por ahí sueltas, ¿no? Eso es valorización, ¿no? Entonces el centro de acopio en realidad pues tiene una categoría especial, tal como debería ser, ¿no? Es una infraestructura de valorización, que no se llega a un proceso muy complejo de trozar las botellas, etcétera, es correcto, pero es un centro de valorización porque le agrega valor, ¿no? Y agregar valor es algo que va a permitir que un grupo de personas denominados recicladores, normalmente, y con otras denominaciones en otros sitios, puedan obtener algunos ingresos, ¿no? Bien, vamos a analizar ahora lo que es la unidad productora de recolección de residuos sólidos, ¿no? Entonces, la unidad productora de recolección de residuos sólidos tiene como objetivo pasar de un estado inicial, ¿no? Hacemos una abstracción obviamente, en una ciudad cualquiera, residuos sólidos en la fuente, ¿no? Toneladas por día. Si tengo una ciudad de 100.000 habitantes, para hacer un tema muy sencillo, con un GPC de 0.80, perdón, tengo 80 toneladas más los residuos sólidos que son no domiciliarios, pero que están a cargo también de la recolección municipal. Digamos que tengo 100, ¿no? Hablemos de una ciudad que tiene 100 toneladas, 100.000 habitantes, que llega a tener 100 toneladas por día, ¿no? Es una simplificación. Entonces yo quiero pasar del estado inicial, que son los residuos sólidos en la fuente, hacia un estado final, que es los residuos sólidos adecuadamente dispuestos, ¿no? Si ustedes ven acá el gráfico, a diferencia del gráfico anterior, hemos decidido no hacer dos sistemas, ¿no? Sino solamente un sistema que involucra recolección y valorización inicialmente. Vamos a ver, ¿no? Entonces, para valorización yo tengo mi estado final, residuos sólidos reaprovechados, ¿no? Entonces, podemos ver que del estado inicial tenemos todo un proceso que básicamente es el accionar de la unidad productora, y pasamos a un estado final, ¿no? Estado inicial, estado final. Y los estados finales, si ustedes ven acá en lo que es valorización, tenemos un segundo estado final, ¿no? Que es reaprovechado bien. Entonces, los estados iniciales, residuos sólidos en la fuente, hagamos la teorización de que son 100 toneladas por día.
Si esta ciudad produce 100, tengamos en cuenta que se produce en domicilios, mediante algo de barridos, una cantidad pequeña, en puntos críticos, de repente no se recoge bien y se forman puntos críticos, en contenedores de 1100 litros, por si de un par de mercados que hay en esa ciudad, y en algunos establecimientos comerciales, ¿no? Eh, Bien, tenemos varios subprocesos acá, ¿no? Tenemos el subproceso de recolección y transporte, ¿no? La generación o el estado inicial no es un proceso, básicamente, ¿no? Sino es el hecho mismo de generar los residuos, ¿no? Y entonces el subproceso de recolección y transporte se hace cargo de las 100 toneladas que se generan, ¿no? Sea provengan de domicilios, de lo que es barrido, de lo que es puntos críticos, de lo que es algunos contenedores de mercado y de los establecimientos, ¿no? Entonces, el proceso de recolección y transporte tiene como activos, ¿no? Es el subproceso, perdón, tiene como activos un compactador, un camión baranda, volquetes, furgonetas, etcétera, ¿no? Los camiones baranda, por ejemplo, de repente ahí tenemos en una zona de la ciudad segregación en la fuente y vamos recolectando residuos, y digamos residuos inorgánicos, ¿no? Porque también hay orgánicos reciclables, ¿no? Entonces, si yo tengo una capacidad como 100 de recolección, veamos el subproceso de transferencia, ¿no? Podría ser que la transferencia solamente soporte 50 toneladas por día, que tenga esa capacidad, ¿no? Es un valor arbitrario, no es un valor exacto, ni es un requisito, ¿no? Entonces podría no haber transferencia también, ¿no? Pero si es que hay transferencia, entonces yo cuando hago recolección y transporte paso al subproceso de valorización, y este subproceso de valorización, digamos que maneja 2 toneladas por día. Entonces yo mando un baranda que tenga 2 toneladas y lo mando al subproceso de valorización. Cuando yo tengo el subproceso de valorización, ustedes podrán ver que tengo 2 toneladas al día de residuos reaprovechados. ¿Es un estado final? Sí, es un estado final. ¿Están dispuestos adecuadamente? Sí, porque básicamente dejan de ser residuos sólidos y pasan a ser en materia prima, ¿no? Que es parte del concepto mismo de economía circular, que es el fin último de la ley, ¿no? ¿No? Entonces hice el subproceso de valorización con 2 toneladas y obtuve 2 toneladas de materia prima reaprovechada, valorizada, ¿no? ¿Por qué valorizada? Porque, digamos algo muy simple, ¿no? Yo llevé 2 toneladas de botellas PET, ¿no? Las botellas PET están pues un montón ahí, no hace un montón de espacio. Entonces yo en mi planta de valorización, en mi infraestructura de valorización, hagamos de cuenta que yo tengo como único activo pues un silo de almacenamiento y una prensa, ¿no? Yo solamente con el hecho de prensar y hacer una paca, ¿no? Una serie de botellas prensadas de 200 kilos, hacer varias pacas, ya estoy valorizando, estoy dando un valor, porque las botellas tienen un valor cuando están sueltas por ahí y otro valor cuando están empacadas y ensunchadas, ¿no? Cuando están empacadas y ensunchadas se pueden vender y ya tengo no solamente que los residuos sólidos los he reaprovechado, sino los he convertido en nueva materia prima que va a sufrir otros procesamientos, probablemente va a ser trozada, va a tener un lavado con soda cáustica, va a tener un proceso nuevamente de conversión en pellets, etcétera, para ir a la planta de producción, pero ya tengo un cierto valor agregado, que es el empacado, ¿no? Volviendo al subproceso de operación y transporte, si yo tengo la capacidad de recolectar y transportar 100 toneladas por día, entonces de repente hay un tema de distancia y por optimizar mi operación yo digo transfiero 50 toneladas, que es la capacidad limitante, que es la máxima capacidad de la planta de transferencia, y esto va a disposición final, ¿no? Entonces me quedaría solamente haciendo un balance, es muy sencillo, 48 toneladas que van directamente a disposición final, ¿no? Es decir, tengo el subproceso de valorización con 2 toneladas, la recolección y transporte con las 100, la transferencia con 50 y mi línea de conducción o transporte de 48. Entonces yo recibo al final ya no 100, ¿no? Ustedes ven ahí 100, pero en realidad ya no son 100. ¿Cuántos son? Básicamente son 98. ¿Por qué? Porque 12 fueron hacia un estado final en otro lado, ¿no? Yo en disposición final tengo mi relleno sanitario, tengo maquinaria pesada, etcétera, y tengo un estado final deseado. ¿Cuál es el estado final deseado? Residuos sólidos adecuadamente dispuestos. ¿Cuántos son? Ya no son 100, ¿no? Sino son 98.
¿Por qué? Porque tengo acá. La suma de estados finales debería darme aproximadamente como producto de un balance de la entrada inicial, ¿no? Si yo tengo 100 al inicio, tengo que tener 2 acá y 98 acá, ¿no? Eso es lo que tenemos como balance, como estado final, ¿no? Dense cuenta, observen básicamente que el barrido no maneja las 100 toneladas, como podría a veces suponerse, tampoco la contenerización, no tampoco los contenedores. Las 100 toneladas es la suma de lo domiciliario, más lo barrido, más algunos puntos críticos, más algunos contenedores, más lo que generen los establecimientos, ¿no? Posteriormente vamos a hacer un detalle de eso. Y este sería la unidad productora de recolección de residuos sólidos, ¿no? Estos son los subprocesos. Cada subproceso tiene sus activos, ¿no? Por ejemplo, recolección y transporte tendrá compactadores, camiones de baranda, volquetes, ¿no? Y obviamente tendrá también un know-how, un activo no tangible, que es el manual de recolección, perdón, el manual de operación, los planes de recolección, el plan de rutas, etcétera, ¿no? Es un tema que va más allá de los mismos activos, un know-how de muchos operadores que conocen el sistema. Igual la transferencia tiene sus propios activos, como son la misma planta, de repente un camión madrina para que lleve los bienes, etcétera, ¿no? La valorización igual puede tener, como dijimos, un tanque, un silo de almacenamiento, un almacén, una serie de mesas para separar o eventualmente básicamente un sitio para recibir las botellas, hablemos de algo simple, y una prensa hidráulica, ¿no? Que permita transformar las botellas en un conjunto de botellas por ahí desalineadas en una paca de 200 kilos. Es un poco la idea de la unidad productora de recolección de residuos sólidos, ¿no? Para una mejor comprensión, vamos a plantear la unidad productora barrido de calles, ¿no? ¿Por qué recolección de residuos sólidos y barrido de calles? Ustedes pueden decir, no, pero todo es un sistema, correcto, es un sistema. Pero si analizamos un poquito, vamos a ver que el barrido de calles se cobra como un arbitrio aparte, tiene otras características aparte, tiene una medición aparte. Entonces es como vamos a hacer como un ejercicio teórico con cargo a que ustedes puedan integrar nuevamente, ¿no? Y para que ustedes puedan comprender exactamente los fenómenos que ocurren en lo que es ya la operación misma de la gestión de residuos sólidos, el barrido de calles, ¿no? Este tema está sustentado incluso por las normas que existen actualmente en lo que es cobranza de arbitrios. Se describen como dos actividades separadas, una es el barrido y una es la recolección, ¿no? Tenemos un estudio de caracterización para lo que es recolección y tenemos un estudio de lo que es barrido de calles para saber cuánto recolectamos, ¿no? Bien, el estado inicial es calles con residuos sólidos. Estos residuos sólidos son en las calles a veces simplemente polvo, pequeños papeles, pequeños vasitos descartables, qué sé yo, cosas así, ¿no? Etiquetas, envolturas a veces, es algo muy pequeño. Y como estado final tenemos calles sin residuos sólidos, ¿no? Con la salvedad que hacemos, ¿no? Que es el polvo, la tierra que está en la calle, las envolturas, algunos papeles, algunos descartables, algunos envolturas de galleta, que a veces son producto, las envolturas son producto de un tema cultural, pero el polvo y estas cosas son un tema natural, ¿no? En una ciudad siempre fluye el viento de un sitio a otro, arrastra sólidos, arrastra pequeños sólidos, arrastra polvo, arrastra algunos trozos de repente pequeñísimos de maleza, etcétera, que requieren ser barridos. Entonces se forma una actividad que comúnmente se denomina barrido y limpieza de vías, que incluye, fíjense, incluye a los contenedores de 50 litros. El personal de barrido, aclaremos, no recoge contenedores de 500 litros o 1100 litros. Eso es un tema de recolección mecánica que corresponde a la recolección de residuos sólidos. Sí recoge los contenedores de 50 litros, porque en 50 litros hay 10, 12 kilos a lo más de residuos sólidos y por lo tanto esos son recogidos como parte del servicio de limpieza, ¿no? Que normalmente están en los parques o en algunas avenidas, ¿no? ¿Qué subprocesos tenemos acá para lograr el estado final, ¿no? Y el estado inicial. El estado inicial tenemos metros lineales por día. Si yo tengo una ciudad de 100.000 habitantes, pues habrá 20 kilómetros de vías, digamos así, ¿no? 2 kilómetros de avenidas y 18 kilómetros de calle. Digamos una cifra cualquiera. El objetivo es esos metros lineales, porque son kilómetros lineales, no son cuadrados, sino lineales, los necesito limpios. Para eso tengo
un subproceso que estoy diseñando ahora, ¿no? Que ustedes pueden plantearlo, su proyecto, para que se justifique, que le llamamos despliegue de personal. Es decir, si mi ciudad tiene 100.000 habitantes, no es una ciudad pequeña, no es que yo lo pongo a todos en un solo punto, ¿no? Y las personas no necesariamente pues tienen pues una movilidad, ¿no? Entonces, el hecho de que yo de diseñar un subproceso de despliegue personal me implica tener los activos que corresponden, ¿no? Y los activos para ese tema son dos. Es una minivan, pongámosle así, un vehículo para llevar a la gente en determinado punto, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Recuerden que la gente barre 1.500 a 2.000 metros por día. No es que barra 4 o 5 kilómetros, no está fuera su alcance, ¿no? Y de repente un camión baranda que sirva para llevar los tachos, ¿no? Una persona, no es justo, una persona no lo voy a mandar en un micro o en un colectivo para que vaya de acá a 4 kilómetros y empiece a barrer allí. Yo lo llevo a la gente con una minivan, como mandan las normas de seguridad y salud en el trabajo, y a sus tachos los voy en forma paralela, los voy desplegando, por eso lo llamamos despliegue, en un camión baranda. No, tampoco no se trata de que yo llevo a la gente en camión baranda, ¿no? En camión baranda es para las cosas, no es para las personas. Hay normas claras al respecto y los proyectos de inversión tienen que respetar las normas y hacer las adquisiciones que sean correspondientes para repartir a la gente, ¿no? Excepcionalmente, en ciudades más grandes yo tengo barrido mecánico. El barrido mecánico, como el barrido manual, si bien es cierto la capacidad es mucho mayor, igual barre metros lineales, no barre área, no barre toda la ciudad, barre metros lineales y avanza por las carreteras, ¿no? Por eso reiteramos que es una actividad distinta a la recolección de residuos sólidos y la afirmación que hago se basa en temas de arbitrios, ¿no? Se le cobra arbitrios de barrido y arbitrios de recolección. Y en arbitrio de barrido el objetivo es metros lineales, con polvo, con residuos de papel, de etiquetas, qué sé yo, ¿no? Bien, tenemos que se despliega, bueno, el barrido mecánico, como ustedes podrán entender, pues es un vehículo, a veces necesita tracción, decir que es solamente una máquina barredora sin vehículo, también existe, que necesita un vehículo que la traccione, y normalmente en muchas ciudades es barrido manual, ¿no? Y tengo 20 personas de barrido, tengo que desplegarlas, tanto la persona como su tacho, ¿no? Los tachos son usualmente de 120 litros, que es la recomendación ergonómica para las personas, ¿no? Porque es lo que pueden barrer, ¿no? El barrido manual incluye barrido de calles y también limpieza de vías públicas, que básicamente es la recolección de lo que está en los contenedores. Pero en los contenedores, aclaremos, en los contenedores de 50 litros, ¿no? Bien, acá hemos conceptualizado que tanto el barrido mecánico como el barrido manual y la recolección de los contenedores pequeños de 50 litros nos da una acumulación. Obviamente esa acumulación es obvio que tiene que ser en peso, ¿no? 1 tonelada, 2 toneladas por día, qué sé yo, 3 toneladas por día. Pero el resultado o el estado final de mi proceso de barrido es las calles sin residuos sólidos, ¿no? Entonces tengamos claro cuál es el estado final. El estado final es calles sin residuos sólidos. ¿Por qué? Porque yo en base al estado final, metros lineales de calles sin residuos sólidos, le voy a cobrar a la gente. Es decir, yo le voy a cobrar a la gente cuando yo tenga la calle barrida. Y esa medición solamente es en metros lineales. Entonces, ¿cómo le cobro yo a la gente? Le cobro cuando yo paso por el frente de su casa, por el frontis, y le barro su casa, ¿no? Porque el frontis de la casa es vía pública, me corresponde a mi municipio barrer. Yo que soy el municipio, yo barro. Entonces, este es su proceso de barrido de calles, culmina con un estado final, calles con residuos sólidos, y el paralelo lo he diseñado así para una mejor comprensión y basado en las ordenanzas de arbitrios, ¿no? Bien, vamos a ver acá unos diagramas de flujo que nos van a explicar en las unidades productoras. En este caso vemos el tema de barrido de calles, también vamos a ver el tema de recolección, siempre haciendo presente de que yo quiero pasar de un estado inicial a un estado final, ¿no? De un estado inicial a un estado final siempre va a haber un indicador, siempre vamos a poder tener unas metas claras, ¿no? Si nosotros logramos comprender el proceso, y tomen estas imágenes como un tema referencial, no es que tenga que ser lo absoluto, ¿no? Si este tema son referenciales, ustedes tienen que formular
cuando hagan su formulación de proyectos, cada realidad es distinta. No es lo mismo un distrito de 100.000 habitantes que uno de 20.000, que uno de 10.000, ¿no? Entonces cada realidad es distinta, por lo tanto ustedes, cada unidad productora es distinta, ¿no? Y estos son simplemente criterios que ustedes deben utilizar para hacer la formulación teórica, luego contrasta con la realidad, con lo que hay, y luego saldrá un producto de allí, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, si ustedes pueden ver, eh, tenemos un input, que es las calles inadecuadamente barridas, ¿no? En la unidad productora del servicio de limpieza público, pero esta es la unidad o subsistema barrido de calles, ¿no? Entonces tenemos el despliegue personal, el barrido de calles, y en paralelo el subproceso de embolsado de residuos de barrido, que es lo que me genera un peso, y un subproceso de recolección de contenedores, que se supone que hay una bolsa ahí, yo la amarro y ya tengo, ¿no? Entonces este subproceso, a diferencia de la lámina anterior, es un subproceso de embolsado y me genera un peso X, ¿no? Pero yo con eso obtengo el output. ¿Cuál es el output? Calles adecuadamente barridas. ¿Y cuál es el indicador? Porcentaje metros lineales de calles adecuadamente barridas, ¿no? Si yo tengo en mi ciudad, no sé, 20 kilómetros, yo he barrido 15, tengo el 75% del trabajo hecho, pero tengo una brecha. Entonces, de eso se trata, ¿no? Eso es lo que queremos, digamos, solucionar. Tengo acá un subsistema, llamémosle así, de recolección de residuos sólidos, ¿no? Entonces la unidad productora de recolección de residuos sólidos es parte del proceso de servicio de limpieza, ¿no? Entonces esta unidad productora es un análisis simple en donde queremos enfatizar lo siguiente, ¿no? Entonces si yo tengo que puedo recolectar como 80, porque tengo por ahí contenedores, tengo algunos puntos críticos, ¿no? Y mi capacidad de recolección es 80, pero puedo transportar como 68 porque tengo un par de carros malogrados en ese día, ¿no? El día X, un día cualquiera. Entonces, ese día solamente puedo producir 68. ¿Por qué? Porque acá tengo un concepto que quisiera comentarlo, ¿no? Si yo tengo en un subproceso, en este caso hemos desagregado, ustedes pueden ver claramente que hemos desagregado la capacidad de recolección y la capacidad de transporte, ¿no? Cuando yo tengo un contenedor, yo recolecto ahí. Pongamos que hay 12 toneladas en compactadores, perdón, en contenedores, ¿no? Y tengo un transporte de solamente 68, 7 carros, llamémosle así. Entonces yo tengo un déficit, ¿no? La capacidad de producción de ese día se define en la capacidad menor del subproceso, ¿no? Entonces eso, ¿no? Vemos este tema, esta gráfica, básicamente para saber cuál es el factor limitante. Si yo puedo transportar solamente 40, por más que recolecte 80, 70, o tenga muchos contenedores, si yo no los puedo transportar no sirve de nada. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Entonces la capacidad limitante es la capacidad menor de su proceso, ¿no? Es un poco la lección de esta lámina, que también modela un poco la unidad productora, ¿no? Entonces el factor limitante es aquel factor en el cual yo tengo que intervenir, sea mediante un proceso, un proyecto de inversión, que es lo común, y eventualmente también mediante una inversión de optimización, ¿no? Y una inversión IOR, ¿no? Esa es un poco la idea de esto. Igualmente, ¿no? Si ustedes ven, acá también tengo otro modelo, son modelos que planteamos para que ustedes ya en base a lo estudiado, en base al repaso, en base a la realidad, puedan definir un modelo más integral, un modelo ya definitivo para ustedes en su ciudad, en donde vayan a proyectar. Y en este modelo yo lo que tengo es básicamente como subprocesos lo que es recolección, ¿no? Pero la recolección, si ustedes se dan cuenta, si lo vemos ahí en este modelo en particular, recolecto de los domicilios, recolecto de los contenedores, recolecto del barrido en un sistema paralelo, ¿no? El sistema paralelo lo permite porque en realidad los activos de la recolección no es un camión, son 2, 3, 4, 5 camiones, o un camión, o 5 compactadores y un baranda, 5 compactadores y 2 baranda, 5 compactadores y 2 furgonetas, etcétera, ¿no? Es una serie de activos, una serie de vehículos los que hacen la recolección y que permiten plantear esto, ¿no? Es un planteamiento, como se le dice, y ustedes tendrán que tomar la mejor decisión en base al aprendizaje, ¿no? Luego tengo, una vez recolectado, tengo su proceso de transporte, que usualmente en los mismos vehículos, ¿no? Normalmente es en los mismos vehículos, el proceso de transporte tiene una lógica que la vemos acá, ¿no? Si ustedes observan, yo podría irme directamente a la disposición final.
¿no? Si es que es lo adecuado, si lo he pensado así. También puedo ir en forma alterna a transferir mis residuos, ¿no? Ustedes hagan de cuenta que la planta de transferencia se inundó, puedo irme directo, se dan cuenta. Entonces es un activo, un subproceso que no completa la idea de estratégico, porque si bien es cierto, puede ser muy importante y puede incluso hacerme ahorrar costos, no es exactamente vital, porque yo podría ir directo, o sea, basta con tener los camiones. A diferencia del proceso de transporte, ¿no? Si yo no tengo camiones, ningún camión, no voy a ir en ningún momento aunque recolecte, ¿no? Y además tengo un tema de valorización, ¿no? Cuando yo tengo un tema de valorización, a diferencia de las láminas anteriores, este tema también es alternativo. Yo podría no valorizar nada y podría irme directamente, ¿no? Eso me da una idea clara de que el proceso de valoración también es alterno. Muy importante, cierto, es el objetivo de la ley, es un proceso que me da bienes adecuadamente dispuestos, pero es alterno. Entonces sirva eso de reflexión, porque cuando ustedes hacen un proyecto y si alguien puede bypassear, digámoslo así, ¿no? O no usarlo, no lo usa. Entonces los proyectos de inversión tienen que estar muy bien pensados, con mucho criterio para la operación y mantenimiento, para que los gobiernos locales que hacen este tema también valoricen con eficiencia, con razón, ¿no? Y luego tenemos el subproceso de disposición final, que es un subproceso muy importante, que también nos brinda un output, es decir, residuos sólidos adecuadamente dispuestos, ¿no? Y por lo tanto personas atendidas. Si yo tengo 100.000 personas y 100 toneladas y no tengo relleno sanitario, sin rellenos sanitarios es fácil darse cuenta que la población no está adecuadamente atendida y que los residuos o sea, no son adecuadamente dispuestos, ¿no? Entonces esta es la base y el fondo del trabajo. Carecemos de muchos rellenos sanitarios en la República y por lo tanto en muchas ciudades, y por lo tanto pues hay un tema de trabajo ahí que se invoca pues a todos los participantes a trabajar, a ponerle el tema acá y hacer los proyectos que correspondan en la forma adecuada que correspondan. Vean ustedes y observen que si la transferencia es una actividad que se puede evadir en un momento, no evadir no sería la palabra, no tener una ruta alterna, a veces pueden no utilizarla. Entonces mucho criterio, mucha reflexión para hacer una planta de transferencia donde corresponda, y igualmente para hacer una valorización, ¿no? Donde corresponda, donde sea útil. Puede ser que en algunos sitios sea que algo muy pequeñito, donde no haya mucho que valorizar, y cumplir la ley, porque la ley manda valorizar, es cierto, tenemos que valorizar, es el fin último de este proceso, porque a la final es, si ustedes se dan cuenta, lo ideal sería pues valorizar todo, ¿no? Obtengo un valor de los residuos sólidos y lo mínimo lleva el residuo, pero eso también demanda recursos, y esos recursos siempre son escasos, ¿no? Para culminar la idea, ¿no? Entonces, este modelo es una simplificación del anterior, de los dos anteriores incluso, ¿no? Si ustedes observan el subproceso de transporte, yo tengo un tonelaje menor, es decir, tengo un déficit de transporte, ¿no? En este caso es cuando todo lo que genera se recolecta, ¿no? Es un caso ideal, en todo lo generado se recolecta. Yo puedo recolectar como 80, pero si en el transporte tengo 68, voy a tener una limitación. Se me van a quedar ahí algunas cosas, ¿no? Pero acá, ¿qué quiero resaltar? Yo quiero resaltar que si no tenemos el activo estratégico, que es el subproceso de disposición final, es decir, el activo que facilita. ¿Cuál es el activo? Es el relleno sanitario y su conjunto de aditamentos. ¿Y cuál es el subproceso? Es la disposición final. Si no tengo el subproceso, entonces es obvio que la capacidad de producción en esta parte, llamémosle así, la capacidad de producción es cero, y por lo tanto no voy a tener población adecuadamente atendida, porque simplemente la basura me la van a tirar por allí, ¿no? Y no voy a tener residuos sólidos adecuadamente dispuestos, que es una meta semejante, ¿no? Porque voy a tener un botadero. Entonces es importante los subprocesos, que son básicamente activos estratégicos, yo diría muy estratégico el tema de disposición final, ¿no? Esto es básicamente por el momento todo. Gracias.